Capítulo 3. Hermia se levantó muy temprano y se puso la falda de montar que ella misma había confeccionado. Recordó las instrucciones de Marilyn de que no se arreglara y decidió que sería mejor no usar su sombrero de montar. Si se suponía que había partido a toda prisa en busca de su prima, era natural que saliera tal como estaba, y si el marqués se fijaba en ella supondría que era una sencilla muchacha de campo nada parecida a las elegantes damas con quienes solía cabalgar. Mientras se vestía, pensó que sus padres desaprobarían que tomara parte en una mentira, aunque fuera para complacer a su prima. Pero como era la primera vez en mucho tiempo que Marilyn le pedía algo, pensaba que no solo debía ayudarla sino rezar porque fuera feliz y se volviera más bondadosa con ella y con todos los demás. Tenía la sensación de que Marilyn había cambiado mucho al crecer. De hecho, cada vez se volvía más y más como la condesa, que siempre tenía algo desagradable que decir y miraba a toda la gente como si fuera basura bajo sus pies. En cuanto terminó de vestirse, poco después de las 6 de la mañana, bajó con gran sigilo por la escalera para que nadie la escuchara. Tal vez era algo muy reprobable, pero ahora que tenía la oportunidad de cabalgar en uno de los finos caballos que añoraba más cada día, no deseaba dirigirse directamente al bosque como le ordenó Marilyn sino disfrutar primero de un buen paseo. Al llegar a la caballeriza encontró, como esperaba, el caballo que la noche anterior, sin que nadie lo oyera, un sirviente de la mansión había llevado a uno de los establos vacíos. El anterior vicario debió ser mucho más rico que su padre, porque en la caballeriza había espacio para más de una docena de animales. Ahora solo cobijaba al potro del vicario, que ni siquiera estaba terminado de entrenar. Lo usaban para tirar de la carreta en la que él visitaba su parroquia y también del viejo pero cómodo carruaje en el que viajaba con su esposa e hija. Era un animal fuerte, castaño, adecuado para el trabajo al que se le destinaba, pero de aspecto muy corriente en comparación con el caballo del establo contiguo. Al verlo Hermia sintió que su corazón daba un vuelco de emoción y supo que durante la hora siguiente disfrutaría como hacía mucho tiempo no sucedía. Reconoció al caballo, ya que lo había montado antes. Se llamaba Bracken. Lo acarició antes de ensillarlo. Ya apretaba las cinchas cuando el viejo que cuidaba el caballo de su padre y atendía el enorme jardín entró. ¿Saldrá usted a montar, señorita? Yo pensé que habían enviado el caballo para el reverendo. No, yo lo montaré, Jake. Y no le diga a papá si lo ve que salí. Es un secreto. No lo haré, señorita Hermia. Disfrutará usted con un animal tan fino como este. Así es, Jake. Hace mucho tiempo que no tenía ninguno tan magnífico para mí. Hermia sacó a Bracken del establo y Jake la ayudó a montar. Ni una palabra a nadie hasta que regrese. Mantendré la boca cerrada, prometió Jake y Hermia partió. Se dirigió en sentido opuesto al bosque Bluebell donde se encontraba otro más cercano a la aldea que, aunque en los mapas estaba marcado como Bosque Brook, todos conocían como el Bosque Embrujado. Era donde creían que Satanás organizaba sus aquelarres. Esa mañana a Hermia no le interesaba el bosque, sino galopar a la mayor velocidad posible. Al otro lado del bosque embrujado había un terreno plano donde ella siempre había deseado que su tío hiciera una pista de carreras pequeña, como las que tenían en sus propiedades muchos dueños de cuadras de carreras. Pero él no quiso y dijo que sería aburrido acudir al mismo lugar todos los días. Poseo 10.000 acres y tengo espacio suficiente para cabalgar donde desee, lo que es bueno tanto para mis caballos como para mí. Hermia vio el terreno plano que se extendía más de 1,5 kilómetros. Contuvo el aliento excitada y soltó la rienda a Bracken. Cuando lo hizo aminorar el paso al trote después del salvaje galope que ambos habían disfrutado al máximo, sintió que cualquier cosa que tuviera que hacer por Marilyn en pago por ese placer, valdría la pena. Recorrió lugares de la propiedad que conocía desde pequeña, pero que durante más de un año no había podido visitar. Al fin, como el tiempo transcurría y no deseaba llegar tarde a la cita con Marilyn,
Se dirigió hacia donde debía encontrarla. Tenía que ir más lento por el peligro de caer en los agujeros de las liebres y también por las ramas bajas de los árboles. Conforme ascendía el sol en el cielo hacía más calor y se alegró de no haberse puesto la chaqueta de su traje de montar. Solo llevaba una blusa de muselina blanca. Era vieja y estaba remendada pero era la mejor que tenía. De nuevo pensó que si el marqués llegaba a fijarse en ella pensaría que se había dirigido directamente de la cama de la moribunda a buscar a su prima. Ensayó en su mente lo que diría. Esperaba lograr el tono urgente y sincero de voz que hiciera creíble su historia. Entró en el bosque y se movió con lentitud bajo los árboles por una vereda que conducía al centro. La hierba estaba mucho más crecida que durante la primavera. Podía ver en ocasiones las violetas silvestres que crecían bajo los árboles, así como una gran profusión de honguitos. Siempre habían creído que allí, por las noches, bailaban las hadas. Empezó a contarse un cuento en el que una princesa escapaba de unos duendes malos y la rescataban las ninfas del bosque. Llegaba a la parte emocionante cuando escuchó voces y se dio cuenta de que Marilyn y el marqués no estaban lejos de ella. Azuzó a Bracken para que apretara el paso y cuando llegó junto a ellos fingió que iba muy apresurada y casi sin aliento por la rapidez con que viajara. La primera mirada a Marilyn la hizo sentirse consciente de lo mal arreglada que ella estaba. Su cabello se había soltado en la frente por la velocidad del galope, sus mejillas estaban enrojecidas y, aunque no se daba cuenta, sus ojos brillaban por lo mucho que disfrutara. Marilyn por su parte vestida con un traje de montar veraniego de exquisito corte en seda azul cielo adornado con cinta blanca y pechera de encaje. Parecía salida de una revista de modas. Su sombrero de montar estaba detenido por un velo de gasa del mismo color que el del traje, y le colgaba sobre la espalda. Al volverse para mirar a Hermia con bien disimulada sorpresa, su rostro era sereno y hermoso y todo en ella era nítido y pulcro hasta la perfección. Hermia llegó hasta ella tan rápido que cuando detuvo a Bracken este dio un respingo. «Hermia», exclamó Marilyn. «¿Qué sucede? ¿Qué haces aquí?» «Oh Marilyn, te he buscado por todas partes». «La pobre anciana señora Burle se muere pero dice que antes desea despedirse de ti y agradecerte todas tus bondades con ella». Como se sentía nerviosa Hermia solo alteró el apellido de la mujer pero dijo lo demás tal como se lo indicara Marilyn. Mientras lo decía, pensó que el parlamento sonaba un tanto preparado. Marilyn lanzó una exclamación bastante teatral. «Oh, pobre señora Burles. Por supuesto que acudiré a su lado». Dio vuelta a su caballo mientras hablaba y al pasar junto a Hermia restalló su fuete. Ya había avanzado un buen trecho cuando de pronto, como si súbitamente recordara lo planeado, volvió la cabeza para gritar. «Muestra a su señoría el camino de regreso a casa, después sígueme, te necesitaré». «Así lo haré», respondió Hermia. Pensó que Marilyn se aseguraba de que no se entretuviera con el marqués. Por primera vez lo miró. Estaba más cerca de lo que ella esperaba. Hermia lanzó un grito ahogado y al mismo tiempo se dio cuenta de que había sido muy tonta. Debió adivinar que el hombre que la besó y le dio la guinea resultaría ser el marqués de Deveril. Lo encontró como el otro día, muy parecido al diablo. Excepto que cuando sus miradas se encontraron ella advirtió que había en los ojos de él un cierto guiño malicioso y en sus labios una mueca. Solo pudo mirarlo sin saber qué decir. Así que, después de todo, no es una lechera. Mientras sentía que el rubor encendía su rostro, Hermia contestó con una voz que no parecía la suya. «No». Y no tenía derecho a pensar que lo era. Lo que ella quería decir era que él no tuvo derecho a besarla. Se sentía turbada y muy avergonzada ahora que lo encontraba de nuevo y solo podía preguntarse cómo hacer que él se diera cuenta de que se había portado muy mal. «¿Desea que me disculpe?», preguntó el marqués. Con un esfuerzo, Hermia levantó la barbilla y lo miró desafiante. «Ya es demasiado tarde». «¿Pudo encontrar al herrero sin dificultad?». «Regresé al lugar donde me hospedo y dejé que los sirvientes se encargaran de ello. Ahí es donde debe regresar ahora, le mostraré el camino. No hay prisa». «Me interesa saber por qué». «En un momento finge ser una lechera y al siguiente aparece como una amazona en un finísimo caballo». «No fingía ser una lechera», protestó Hermia. Y aunque lo hubiera hecho, se detuvo porque pensó que lo que iba a decir haría la conversación más vergonzosa de lo que ya era.
Lo que iba a decir es que yo no tenía derecho a besarla, dijo el marqués. Pero debe darse cuenta de que si camina sola, bella como es, resulta una tentación para todo hombre que la ve. No para el tipo de hombres con quienes suelo encontrarme en el campo. Tal vez los caballeros que provienen de Londres, tienen diferentes ideas a las nuestras respecto al respeto y la cortesía. Intentó hablar desafiante, pero como todavía se sentía turbada, su voz sonó bastante débil e inefectiva. Acepto el regaño, respondió el marqués, y ella se percató de que se burlaba. Si su señoría se aparta a un lado, le mostraré una vereda que lo llevará directo al parque. De allí le será sencillo regresar a la casa. Ya le dije que no tengo prisa. El marqués tenía el caballo atravesado en el camino angosto bordeado de árboles muy juntos. Era imposible que Hermia avanzara, por lo que lo miró indefensa, mientras se preguntaba qué podía hacer. Dígame quién es, pidió el marqués. ¿Y por qué se dedica, además de recoger huevos, a llamar a las jóvenes para que vayan a los lechos de muerte de los aldeanos? De nuevo, Hermia tuvo la certeza de que se burlaba de ella y en un arranque de indignación pensó que de verdad era un diablo. Por si le interesa, dijo con voz fría, mi padre es el vicario de Little Brookfield, y cuando la anciana que está moribunda preguntó por mi prima Marilyn es lógico que yo viniera a buscarla. ¿Y cómo supo dónde encontrarla? Hermia contuvo el aliento. Era una pregunta cuya respuesta Marilyn debió prever. Después de una corta pausa contestó. Me dirigía a la mansión cuando alguien me dijo que los había visto cabalgar en esta dirección. Intentó sonar convincente, pero el marqués la escudriñaba y las palabras trastabillaban al pronunciarlas. Así que Marilyn es su prima. Sí. Y me espera. Por favor, señor, permítame que le muestre el camino para ir a reunirme con ella. ¿Le agradan las escenas de moribundos? De nuevo se burlaba, y ahora Hermia tuvo la seguridad de que no creía que nadie estuviera a punto de morir. Lo detestó con violencia por su agudeza y tuvo el deseo de escapar de él. Tenía la sensación de que sus ojos, a pesar de los párpados entrecerrados, eran agudos y penetrantes, y que se daba cuenta de que ella se confundía con sus propias mentiras y las decía muy mal. No obstante, esperó que su temor no fuera realidad. Como la retaba, habría deseado poder llevarlo a la aldea y mostrarle a la señora Burles en su lecho de muerte, con Marilyn a su lado como un ángel de misericordia. Sin embargo, era imposible. Solo podía permanecer en silencio y con el rostro vuelto para no verlo. No se percataba de que así, el sol que penetraba entre las gruesas ramas de los árboles hacía brillar su cabello como si fuera del mismo oro que la guinea que él había colocado en su mano. Pensaba en la moneda y en cómo la había insultado, así como en la extraña dureza y posesividad de sus labios cuando la besó. De nuevo, como si pudiera leerle el pensamiento, él dijo. Comprendo que esté molesta conmigo, y aunque puedo disculparme por confundirla, no me disculpo por haberla besado, porque su belleza es algo inesperado. Fue un comportamiento intolerable, señor, y no deseo discutirlo. Supongo que nunca la habían besado antes. Por supuesto que no, respondió indignada Hermia. De pronto, una idea cruzó por su mente y se volvió hacia él para decirle, con tono muy diferente, por favor, no cuente a Marilyn o a mis tíos lo que sucedió. Si lo comentan a mis padres, se molestarán mucho. Había algo muy patético en su ruego. Tengo muchos defectos, pero jamás he hecho algo tan deshonroso como hablar de las mujeres a quienes beso. Vio que Hermia lanzaba un suspiro de alivio y añadió. Olvídelo. A la vez, porque me intriga, desearía saber qué hizo con la guinea que le di. Sentí ganas de tirarla, pero la conservó. Por supuesto que no. La dejé en la caja de limosnas. Cuando papá la encuentre podrá ayudar a mucha gente que en este momento lo necesita con desesperación. ¿Por qué en este momento? Hermia lo miró sorprendida. Sin duda se ha dado cuenta del sufrimiento que hay en el país después de la guerra. Como él no hablara, prosiguió. Los granjeros tienen muchas dificultades por la mala cosecha del año pasado y debido a la comida barata que proviene del continente. No pueden pagar más jornaleros y con tantos hombres egresados del ejército hay un terrible desempleo. Le pareció que el marqués la miraba con sorpresa y arqueó sus oscuras cejas antes de responder.
Yo habría pensado que, al ser su tío tan rico, no había desempleo en su propiedad. Hermia guardó silencio. Estaba bien enterada de que su tío, a pesar de los ruegos de su padre, se había negado a emplear a los jóvenes de la aldea que habían regresado de la guerra o a los que ya habían crecido suficiente para necesitar trabajo. Habían sostenido varias discusiones fuertes y la última vez el conde había gritado a su hermano: «No soy ninguna sociedad filantrópica y cuanto más pronto te lo metas en la cabeza, mejor». Su padre llegó a casa muy deprimido y dijo: «Si solo pudiera yo mismo darles empleo, pero no puedo y detesto decirles que fracasé en mi intento de conseguirles trabajo». «Hiciste lo que pudiste, mi amor», había dicho su madre. «Nadie habría podido hacer más. Lo sé, pero si yo administrara la propiedad, con facilidad emplearía a varias docenas más de hombres y les daría trabajo que con el tiempo resultaría muy redituable». Había estado deprimido toda la tarde y había costado mucho tiempo a su madre devolverle su habitual buen humor. Ahora, a Hermia se le ocurrió que si el marqués era tan rico como Marilyn decía, podría emplear algunos hombres más en su propiedad y tal vez hasta convencer a su tío de ser más generoso. Sin pensar y como si hablara con sus padres dijo: «Como usted también es terrateniente, debe darse cuenta de que si se desarrollan nuevas industrias, se crearía trabajo para hombres que de otra manera se morirán de hambre o se dedicarán a robar». «¿En qué tipo de industrias piensa?». Hermia estaba segura de que se mofaba de ella sin demostrarlo, pero estaba decidida a hacerse entender. «No tengo idea de cómo es su propiedad, pero aquí por ejemplo, si tío John escuchara, hay tanta madera lista para cortarse que podría emplear a cuando menos 2 docenas de hombres en un nuevo aserradero». Se dio cuenta de que el marqués le prestaba atención y prosiguió: «También hay una mina de grava que no se trabajó durante la guerra y que podría reabrirse, y al final de la propiedad hay una antigua cantera de pizarra y usted sabe que la pizarra siempre es necesaria para la construcción de nuevas casas. Veo que es admirable lo bien informada que está». «¿Son ideas suyas o de su padre? Deberían ser las ideas de los grandes terratenientes como usted, señor». Entonces, como pensó que había sido un error antagonizarlo, añadió: «Por favor, si tiene la oportunidad, hable de estas cosas con mi tío. Estoy segura que le hará caso, aun cuando a mi padre no. Dudo mucho que así sea, pero si hago lo que me pide, ¿me perdonará mis pecados?». «Creo, señor, que sería mejor no hablar de ellos. Le mostraré el camino a la mansión». Había pasado más tiempo con el marqués de lo que debía y si Marilyn se enteraba se molestaría mucho. «Por favor, debo ir con mi prima que me espera». «Muy bien, pero antes que se adelante para mostrarme el camino, dígame su nombre». «Me llamo Hermia. Veo que cuando la bautizaron, sus padres pensaron en usted como una versión femenina del mensajero de los dioses». Por primera vez Hermia rió. «Qué inteligente es usted». La mayoría de la gente solo comenta: «Qué gracioso nombre», y suponen que debí llamarme Jane, Anne, Sarah o Mary. ¿Por qué esos nombres en particular? Porque son los que se consideran adecuados para la hija de un vicario. O sea que sus padres están fuera de carácter al pensar en el Olimpo. Bueno, le diré que en este momento se parece más a Perséfone cuando abandona el infierno para devolver la primavera al mundo». Su voz seca y sarcástica no hizo parecer un halago el comentario, pero de nuevo Hermia rió feliz y espontáneamente. «¿De qué se ríe?». Sin pensar que era una impertinencia contestó: «Debe suponer quién pensé que era usted después de que me dejó». «Ah, comprendo». «Muy bien, conduzca al diablo fuera del infierno». Hermia pensó que Bluebell no era su idea del infierno. Cuando llegaron a la orilla del bosque, titubeó un momento. Su intención había sido regresar a través del bosque, pero sabía que era un camino más largo que si proseguía hacia el parque con el marqués. Mientras él siguiera hacia la mansión, ella se dirigiría en la dirección opuesta hacia la aldea. Tenía la convicción de que no sugeriría acompañarla, pero si lo hacía, encontraría un pretexto para evitarlo. Tomó su decisión y siguió adelante y minutos después podían ver el parque y a la distancia la mansión. Hermia detuvo a Bracken. «Desde aquí le será fácil regresar, señor. Eso veo y debo agradecerle haber cumplido su tarea con tanta eficiencia». Su forma de hablar puso nerviosa a Hermia.
pues le hacía ver con claridad que ni por un momento había creído que Marilyn se dirigiera a atender a una moribunda. Para tranquilizarse se dijo que no había necesidad de sentir temor. ¿Por qué no iba a creer el marqués lo que se le dijera? Pero aún así, tenía la sensación de que eso no lo haría desear casarse con Marilyn si no tenía otras muchas y buenas razones para ello. Él se detuvo a su lado y la miró con una expresión en su rostro que ella no comprendió. La observaba de una manera un tanto insultante, pero a la vez, al ser cínico y desdeñoso, halagadora. No sabía por qué interpretaba así su expresión. Sin embargo, estaba segura de que era verdad. Como él no se moviera, después de un momento Hermia dijo: «Adiós, señor». «Adiós, Hermia». «Esperaré ansioso como corresponde al diablo verla de nuevo». Hermia sonrió y se marcaron hoyuelos en sus mejillas. «Como no soy Perséfone es poco probable, a menos que los dioses le tengan un mensaje especial, lo que tampoco es probable». No esperó su respuesta y se alejó con rapidez. No miró atrás, pero tuvo la sensación de que la observaba. Solo cuando ya estaban muy cerca de la puerta que tenía que cruzar antes de salir al camino que la llevaría a la aldea, se volvió para mirar hacia la mansión. Pudo verlo a la distancia cabalgar con lentitud y se alegró de que no la hubiera seguido. Al trote avanzó por la polvorienta vereda rumbo a su casa, y lamentó que tendría que pasar mucho tiempo antes de tener nuevamente la oportunidad de montar a Bracken o un caballo similar. Había sido una mañana emocionante y muy diferente a la monotonía de otras en las que, por meses, nada especial sucedía. Llevó a Bracken a la caballeriza y lo entregó a Jake. «Si no lo recogen antes de la tarde, saldré de nuevo con él». «Hágalo, señorita Hermia, es una pena que alguien que monta tan bien como usted no tenga caballo. Disfruté mucho esta mañana». Con desgano se despidió de Bracken y se dirigió a su casa. Se preguntaba qué les diría a sus padres y cuando se unió a ellos, que desayunaba en el comedor, su madre comentó: «Nani me dijo que saliste temprano a cabalgar en un caballo que enviaron de la mansión». «Qué cosa tan rara». «Muy rara», estuvo de acuerdo Hermia mientras besaba primero a su madre y después a su padre. «Marilyn quiso que hiciera algo por ella». «¿Marilyn?», exclamó la señora Brooke. «Pero si no has sabido de ella durante meses». Hermia se sentó y empezó a comer el huevo cocido que le habían servido. En lugar de contestar a su madre se dirigió a su padre. «¿Has oído hablar del marqués de Deveril, papá?». «¿Deveril?». «Por supuesto. Deveril el diablo es famoso en el mundo deportivo». Hermia lo miró asombrada. «¿Cómo lo llamaste?». «Es lo que le gritan en los hipódromos cuando ganan sus caballos. Se dice siempre que tiene la buena suerte del mismo diablo, por lo que la multitud le puso el apodo de Deveril, el diablo. Pues se le parece. Supe que se hospeda en la mansión». «¿Lo conociste?». Hermia comprobó que había cometido una indiscreción, pero respondió con rapidez. «Paseaba con Marilyn». «¿Y ella te invitó a acompañarlos?», preguntó atónita la señora Brooke. «No lo entiendo». Hermia sabía que sería imposible explicárselo. «Marilyn vino ayer, mamá, y se mostró muy amable. Me pidió que la encontrara esta mañana en el bosque Bluebell y el marqués estaba con ella». «Me asombra», respondió su madre. «Tal vez ahora, mi amor, te invitarán a la mansión». Hermia sabía que no era probable pero se limitó a responder: «Eso espero, mamá». «Deveril es un tipo extraordinario», comentó su padre, quien evidentemente seguía su propio curso de pensamientos. «Es un jinete excepcional. También el mejor conductor de vehículos hasta con tiros de 4 caballos y he sabido que es un pugilista notable, además de tener otras cualidades. Sin embargo, siempre da la sensación de que se le perdió un florín y solo encontró una moneda de 1 centavo». «¿Quieres decir que parece amargado?». «Exacto. Amargado y aburrido. Le han hecho muchas caricaturas y siempre lo muestran como el diablo cuando sufre una racha de mala suerte». Se rió y luego prosiguió: «Por supuesto, nada de eso es verdad. Deveril es rico, importante y le va muy bien, así que no tiene razón para estar tan sombrío». «Debe haber alguna razón para su actitud», intervino la señora Brooke. «Una vez escuché comentar a John que sufrió una desilusión de amor de joven y eso le agrió el carácter. Supongo que, como es huésped de la mansión, la condesa habrá decidido casarlo con Marilyn».
No me parece que el marqués pudiera hacerla feliz, observó Hermia. Notó la expresión del rostro de su padre y comprendió que pensaba, como ella, que lo único de interés para la condesa era la posición que ocuparía Marilyn como esposa del marqués. Ni a ella ni al conde se les ocurriría pensar que Marilyn pudiese encontrar a alguien que la amara y a quien ella a su vez amara, pero no era el tipo de comentario que su padre haría, aunque Hermia estaba convencida de que lo pensaba. Su madre lanzó un breve suspiro y dijo: «Tal vez después que Marilyn se case, tu hermano permitirá que Hermia use de nuevo los caballos. ¿Sabes lo mucho que los echa de menos? Fue precioso cabalgar esta mañana y di un largo paseo por el bosque embrujado antes de reunirme con Marilyn a la hora que me indicó. Me alegro que lo disfrutaras, pero mañana estarás adolorida», dijo su padre. «En ese caso, mamá ha preparado un nuevo ungüento para dolores musculares que toda la aldea le ruega que les dé. Es tal la demanda que tendré que trabajar muchas horas para hacer suficiente», intervino la señora. «Y por cierto, ¿quedó complacida la señora Burles con el remedio para la tos que le llevaste?» «Creo que sí, mamá. Pero cada vez se muestra más senil y se nota muy inquieta por su hijo Ben». «Un bueno para nada», exclamó el vicario, «que no está muy bien de la cabeza. El pobre con frecuencia tiene hambre y nadie le da trabajo cuando hay hombres más fuertes y mejores en la aldea que permanecen ociosos». Habló con amargura y Hermia deseó que el marqués pudiera escucharlo y comprender lo deprimente que era para hombres sanos y fuertes estar sin trabajo a pesar de desearlo. «El problema con Ben», dijo la señora Brooke con su suave tono de voz, «es que nunca creció del todo y se mete en cuanta complicación puede. Y eso, por supuesto, no ayuda en nada a su madre. Es una anciana», dijo Hermia. «En lugar de un remedio para la tos, mamá, lo que de verdad necesita es un elixir de la juventud». La señora Brooke no se rió. «Desearía encontrar uno. Es lo que desea la mitad de la aldea, aunque tengo la sensación de que si pudieran comer bien todos parecerían 20 años más jóvenes en unos cuantos días». «Se lo comenté a John hace 2 días», observó el vicario mientras se levantaba de la mesa, «pero como de costumbre no me hizo caso». La desilusión y frustración que reflejaba su voz hicieron que su esposa lo observara con mirada preocupada mientras salía del comedor. Entonces dijo a Hermia: «Ya sé lo que haremos, querida. Prepararé una botella de jarabe calmante y se la llevarás a la señora Burles. Tal vez así se sienta mejor. Estaba muy deprimida mamá y sé que estará encantada con cualquier cosa que le des y creerá que cada cucharada está llena de magia. En otras palabras, para ella eres una bruja». La señora Brooke rió y Hermia agregó en broma: «Debes tener cuidado, mamá, de que no lleguen a tenerte tanto miedo como a la pobre anciana que vivía en el bosque embrujado». «No tienes edad para recordar a la señora Wombat». «No recuerdo haberla visto, pero en la aldea creen que todavía asusta en el bosque y que Satanás baila con su fantasma, como solía bailar con ella cuando estaba viva». «Jamás escuché tontería mayor». «La pobre tenía como 90 años cuando murió y era demasiado anciana para bailar con nadie, ya no digamos con Satanás». «Suenan emocionantes las historias que me cuentan de cómo, cuando maldecía a alguien, se desmejoraba o le sucedía algún terrible accidente y cuando les daba algunos de sus mágicos encantamientos, todo salía bien. Entonces yo desearía poder darte uno», sonrió la señora Brooke. «Me gustaría, mi amor, que tuvieras un caballo mágico, algunos vestidos mágicos y un maravilloso baile mágico en el que todos te admiraran». «Gracias, mamá, también yo lo deseo, y si me cuento más historias donde todo eso sucede tal vez se convierta en realidad». Entre risas llevó los platos vacíos a la cocina y no pudo ver la expresión de dolor en el rostro de su madre. La señora Brooke sabía que por adorable y dulce que fuera su hija el futuro no le deparaba más que una vida muy restringida en Little Brookfield. «No es justo», se dijo. Entonces, como no soportaba estar mucho tiempo separada del hombre que amaba, se dirigió hacia el pequeño estudio donde él había iniciado la preparación del sermón que daría el domingo a los pocos aldeanos que acudían a la iglesia a escucharlo.